Ok, muchachos, continuando con las clases, vamos a intentar avanzar. La primera tema que vamos a ver vamos a continuar con el esqueleto axial. Vamos a ver lo que es el hueso hioides, la columna vertebral completa y lo que es la caja torácica. El hueso hioides es un hueso impar, ¿okay? Se encuentra en la parte anterior del cuello. Tiene una particularidad que él no se articula con nada, ¿ok? Él no está fijo en ninguna otra estructura ósea. Él se mantiene en su sitio gracias a numerosos músculos y cartílagos que lo mantienen, digamos, unido al resto del esqueleto. El hueso hioides en su composición presenta un cuerpo, un asta mayor, o en realidad dos astas mayores y dos astas menores, ¿ok? Que sirven para las inserciones de los músculos suprahioideos, infrahioideos, que son los músculos de la lengua, ¿ok? El hioides sirve y parte de los músculos de la lengua. El hioides actúa como piso o como descanso para la lengua. Es un hueso fácil, es un hueso pequeño. ¿Okay? Si se palpan la parte del cuello, la parte anterior del cuello, van a sentir que al ustedes tragar, lo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, ese es el hueso hioides. En la columna vertebral, ya aquí vamos a extendernos un poco más. La columna vertebral también puede ser llamada raquis, es la que sirve para el soporte de la cabeza y es quien se encuentra protegiendo la médula espinal. La columna vertebral de un adulto está distribuida de la siguiente manera: 7 vértebras cervicales, ¿okay? Son las vértebras más altas, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que se encuentran fusionadas, ¿okay? Formando un solo hueso llamado sacro. Se contabiliza cuando contamos los 206 huesos, en realidad nos referimos a un sacro, ¿okay? Y 4 vértebras coxígeas también fusionadas, y igualmente cuando hacemos la contabilización de los huesos totales de nuestro cuerpo, lo contamos como el coxis, ¿okay? Como uno solo. Las curvaturas de la columna vertebral, ¿okay? Estas son curvas que se pueden apreciar más que todo en una vista lateral, ¿okay? Aquí se las estoy señalando. Intenten seguir más o menos el mouse. Aquí se las estoy señalando en una vista lateral. Ellas son las que ayudan a aumentar la resistencia, ¿okay? A las fuerzas que van a actuar sobre nuestro cuerpo, ayudan a mantener el equilibrio y ayudan a absorber el impacto, ¿okay? La columna presenta cuatro curvaturas divididas en dos tipos, ¿okay? Las lordosis, que son cóncavas hacia su vista posterior, hacia su parte posterior. Tenemos la lordosis cervical y la lordosis lumbar, ¿okay? Ven que hace como una forma hueca. Y luego tenemos las sifosis, que son convexas, ¿okay? Hacia su parte posterior, ¿okay? Fíjense que lo que es cóncavo de un lado es convexo del otro, ¿okay? Las sifosis entonces serían cóncavas en su parte anterior, ¿okay? Entonces tenemos la sifosis dorsal y la sifosis sacra, ¿okay? Entonces, como les dije, si nos vamos a guiar por una vista anterior, las lordosis son convexas y las sifosis son cóncavas. Los discos intervertebrales, ¿okay? Estos son pequeñas masas de cartílago o pequeñas almohadillas constituidas por fibrocartílago, que se encuentran entre dos cuerpos vertebrales adyacentes desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro. ¿Qué quiere decir con cuerpos vertebrales adyacentes? Una vértebra superior, un disco y una vértebra inferior. El aro fibroso externo está constituido por fibrocartílago y se le denomina anillo fibroso. La parte media se le denomina núcleo pulposo, es blando y elástico. Los discos posibilitan los movimientos de la columna, ya que son los que dan la amortiguación, ¿okay? Entre vértebra y vértebra. Aquí vemos, ¿okay? Como el disco está entre dos vértebras adyacentes,
una suprayacente y una infrayacente, ¿ok? Y aquí vemos cómo se posiciona el disco sobre la vértebra, ¿ok? Tenemos una capa externa formada por fibrocartílago llamado anillo fibroso y tenemos una parte interna que es blanda llamada núcleo pulposo, ¿ok? Todos los discos intervertebrales tienen la misma constitución. Una vértebra tipo, vamos a ver qué forma, en forma general, una vértebra, ¿ok? Las vértebras van a cambiar un poco dependiendo de la zona a la que nos vayamos a referir, ¿ok? Las vértebras cervicales tienen algunas diferencias, las vértebras torácicas tienen otras, las lumbares tienen otras características y las sacras y coxígeas otras características. Pero cuando nos referimos a una vértebra tipo, es una vértebra que integra o en la que están reflejadas más o menos las partes comunes que tienen todas las vértebras, ¿ok? Entonces tenemos que una vértebra tipo posee un cuerpo, un arco vertebral y apófisis, ¿ok? Aquí vemos esquematizado lo que sería el cuerpo, ¿ok? El arco es toda esta lámina amarilla que se va a dividir en pedículo cuando es desde el cuerpo hasta las apófisis y luego se va a llamar lámina, ¿ok? De apófisis articular a apófisis articular, se llama lámina, ¿ok? Y tenemos las apófisis que vamos a tener apófisis transversas a cada lado, apófisis articulares superiores con carillas para articularse a la vértebra superior y con carillas para articularse a la vértebra inferior, ¿ok? A la vértebra de arriba y a la vértebra de abajo, y una apófisis espinosa que se dirige hacia la parte posterior y es lo que en realidad palpamos cuando tocamos la columna. Lo que vamos a poder palpar son las apófisis espinosas. ¿Okay? Entonces, de anterior a posterior tenemos el cuerpo, el arco y las apófisis. ¿Okay? El arco, en unión con el cuerpo, dan origen a un agujero o a un foramen, que es por donde va a pasar la médula espinal. Aquí lo vemos de manera anatómica, ¿okay? Aquello era un esquema, esta ya es una vista más real de la vértebra tipo, ¿okay? Igualmente tenemos un cuerpo, ¿okay? Tenemos el pedículo, tenemos la lámina, ¿okay? Tenemos la apófisis espinosa, que es una prolongación de la lámina, una prolongación hacia posterior, tenemos las apófisis transversas, que son prolongaciones hacia lateral, y tenemos las apófisis articulares o las carillas articulares. Estas, aquí vemos las superiores, ¿okay? Las que van a recibir a la vértebra de arriba. Igual las vamos a tener por la parte de abajo, que son las que van a dar con la vértebra de abajo. Ahora sí vamos a empezar a dividir la columna. Inicialmente o de manera cefálica, ¿okay? ¿Se acuerdan de los términos? Cefálico es lo que está más próximo a la cabeza, caudal lo más lejano, también lo podemos llamar como proximal y distal. La región cervical está constituida por 7 vértebras cervicales, ¿ok? Ahora en adelante vamos a referirnos a cada vértebra como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ¿ok? También la nomenclatura permite referirse a ella con números arábigos o con números romanos. ¿Okay? En la región cervical, los cuerpos vertebrales son más pequeños, ¿okay? Pero sus arcos vertebrales son más grandes. ¿Okay? Esto es debido a que es el primer paso, o sea, es por donde pasa el gran cordón neural que es la médula espinal. ¿Okay? En esta parte la médula espinal es mucho más ancha, por tanto los arcos vertebrales son más grandes porque el cordón medular es mucho más grande. La región cervical, las vértebras de la región cervical tienen una particularidad que presentan 3 forámenes, ¿okay? El foramen vertebral, que lo presentan todas las vértebras, y a los lados tenemos los forámenes transversos, 2 forámenes transversos, uno a cada lado, que es para que pasen la arteria y la vena vertebral. ¿Okay? Aquí vemos más o menos cómo es una vértebra cervical. Igual tenemos un cuerpo, ¿okay?
tenemos la particularidad de que ahora tenemos dos agujeros transversos, ¿ok? Hacia las láminas, hacia las apófisis transversas, y en el caso de las vértebras cervicales, la mayoría tienen la particularidad o la peculiaridad de que su apófisis espinosa es bífida, ¿ok? Se divide en dos, digamos, ramitas al final. Dentro de las vértebras cervicales hay dos que son completamente diferentes, ¿ok? La C1, que se le llama atlas, y la C2, que se le llama axis. Esto más o menos se los describí cuando les explicaba el occipital, deben de recordarlo, ¿ok? El atlas tiene la particularidad de que no posee cuerpo, ¿ok? El agujero vertebral es sumamente amplio, ¿ok? Para el paso de la médula. A los lados del agujero vertebral tenemos las facetas articulares para los cóndilos del occipital, ¿ok? Recuerden que ahí descansan los cóndilos del occipital y son los que permiten el movimiento de la cabeza, ¿ok? Para hacer el movimiento como de decir que sí, ¿ok? Hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Igual tenemos las masas laterales, que son las apófisis laterales, los forámenes transversos para el paso de la arteria y la vena vertebral, y hacia la parte anterior tenemos un tubérculo anterior, ¿ok? No tenemos cuerpo, recuerden que no tenemos cuerpo, y tenemos una carilla articular para el diente del axis, ¿ok? Aquí va a ir encajado la siguiente vértebra cervical, que sería C2, axis. La particularidad del axis es que tiene una apófisis en sentido vertical, ¿ok? Ella se proyecta hacia arriba y es la que va a encajar con el atlas, ¿ok? Y es la que va a permitir que podamos realizar los movimientos, digamos, de negación, ¿ok? Es decir, de girar la cabeza de un lado al otro. Igualmente, aquí ya tenemos un inicio de dar forma a las vértebras, como ya se les venía explicando, ¿ok? Tenemos un pequeño inicio de cómo es el cuerpo de la vértebra. Igual tenemos el arco, la apófisis espinosa, que es bífida, las masas laterales, las apófisis transversas, ¿ok? Igual las carillas articulares para el atlas, ¿ok? Para la primera vértebra cervical. Y por debajo las carillas articulares para la siguiente vértebra cervical, ¿ok? Que ya sería C3. Ahí sí ya entramos en, digamos, la forma regular de las vértebras cervicales. Aquí vemos mejor cómo se unen el atlas y el axis, ¿ok? Vean que la apófisis odontoide se va a articular por la parte interna del atlas, ¿ok? Por la parte de adentro del atlas. Y recuerden, ellas son las que permiten el movimiento de girar la cabeza de un lado al otro, ¿ok? Como negando. Aquí tenemos una visión de todo lo que es la columna cervical con sus 7 vértebras cervicales, y tenemos la particularidad de que la vértebra C7 tiene la apófisis espinosa más grande, ¿ok? Es la que más se proyecta hacia posterior. De hecho, es la que más fácil se puede palpar. Ella es la que tomamos como punto de referencia para poder palpar el resto. O sea, por lo general nos ubicamos en C7 y después vamos contando, ¿ok? Cuando hacemos una exploración ya física a un paciente, me refiero. Entrando a la región torácica, las vértebras torácicas son 12, igualmente las podemos nombrar T1, T2, T3, T4, etcétera, 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 ¿ok? Ya estas vértebras son un poco más grandes y son más resistentes que las cervicales. Su principal diferencia es que tienen un punto de articulación para las costillas, ¿ok? Aquí vemos la columna dorsal, ¿ok? Vemos la curvatura que tiene, dando forma a la cifosis dorsal, y vemos cómo va articulada con las costillas, ¿ok? Cada vértebra torácica tiene una carilla, en realidad tiene 2 carillas, para poder articularse con las costillas. Aquí vemos la forma, digamos, común de las vértebras torácicas. Como ya les dije, tienen un cuerpo, ¿ok? Tienen el foramen vertebral para el paso de la médula espinal.
tiene las apófisis transversas, ya las hemos visto, tiene su apófisis espinosa, son más grandes, ¿ok? Fíjense, las apófisis transversas y espinosas son más grandes que las de las vértebras cervicales, ¿ok? Y como les dije, tiene carillas articulares para las costillas. Tiene una fosa costal superior o carilla costal superior y una fosa costal transversa o carilla costal transversa. Aquí lo vemos mejor, ¿ok? Esto que les estoy marcando aquí con el indicador es una costilla. Entonces vemos como la costilla tiene un punto de unión aquí, ¿ok? Que se llamaría fosa costal superior o carilla costal superior, y tiene otro punto de unión aquí abajo que se llamaría fosa costal de la apófisis transversa, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo se une la costilla en dos puntos con la vértebra torácica, ¿ok? De más está decir que obviamente se unen por los dos lados. Aquí del otro lado vendría la otra costilla. La región lumbar está constituida por 5 vértebras lumbares, ¿ok? Igual las nombramos de L1 a L5. Las vértebras lumbares son las más grandes y las más fuertes, son las que soportan el mayor porcentaje del peso corporal, ¿ok? Sus proyecciones son gruesas, adaptadas para la inserción de los grandes músculos de la espalda, ¿ok? Las vértebras lumbares son las más grandes y las más fuertes, como ya se los dije, porque la región lumbar y sacra es, digamos, el punto medio o el centro de gravedad de nuestro cuerpo, ¿ok? Es un punto donde convergen todas las fuerzas de nuestro cuerpo, y por eso tiene músculos muy fuertes, tiene ligamentos muy fuertes, y es por esto que sus proyecciones, ¿ok? Sus apófisis son las más grandes para poder soportar a estos músculos, a estos ligamentos. Aquí vemos la región lumbar, como la destacamos a ella sola, ¿ok? Las 5 vértebras lumbares, y aquí vemos cómo está constituida una vértebra lumbar. Igual tenemos un cuerpo, igual tenemos los pedículos, la lámina, la proyección posterior, que es la apófisis espinosa, tenemos apófisis transversa, ¿ok? Y vamos a tener la apófisis mamilar, que también sirve para inserción de los músculos multífidos, ¿ok? También son músculos, son erectores de la columna, son los que mantienen la posición erguida, digámoslo así, de la columna. El sacro tiene una forma triangular, está formado por la fusión de 5 vértebras sacras, ¿ok? Se denominan de S1 a S5, pero como ya les dije, no se cuentan como 5 huesos separados, sino que se cuenta como un solo hueso sacro, ¿ok? Sirve de fuerte cimiento para la cintura pelviana, ¿ok? Recuerden que les dije que el esqueleto apendicular se une al esqueleto axial a través de cinturas, ¿ok? Arriba tenemos la cintura escapular para los miembros superiores y abajo tenemos la cintura pélvica, ¿ok? Para los miembros inferiores. La cintura pélvica, o sea, los miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través del sacro, ¿ok? Cuando aislamos el sacro podemos ver que tiene una base, ¿ok? Es una forma de triángulo invertido. La base está hacia su parte superior y su vértice está hacia su parte inferior, ¿ok? Tenemos los agujeros sacros y entre cada agujero sacro tenemos líneas transversales que serían, digamos, el resultado de la fusión de las vértebras, ¿ok? Sería el punto donde se unieron las vértebras sacras, cada una de las vértebras sacras, S1, S2, S3, S4 y S5, ¿ok? Tenemos proyecciones laterales llamadas alas, ¿ok? Hacia la parte anterior tenemos una prominencia llamada promontorio, y tenemos el conducto sacro, que es por donde va a continuar la médula espinal. Si la vemos desde una vista posterior, ¿ok? Esta es una vista anterior. Si lo vemos desde una vista posterior, tenemos una cresta sacra media, que sería la fusión de las apófisis espinosas
de lo que serían las apófisis espinosas, tenemos unas crestas sacras laterales, que serían la unión de las apófisis transversas, superficies articulares laterales, que son las que van a dar unión a los huesos coxales, ¿ok? Para unir los miembros inferiores al esqueleto axial. Tenemos superficies articulares superiores, que se van a articular con la última vértebra lumbar, ¿ok? Con el E5. Y tenemos unas astas hacia la parte inferior, tenemos unas astas que son puntos de conexión, puntos de articulación con el coxis, ¿ok? El coxis igualmente es un hueso fusionado, está formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas, se denominan CO, de CO1 a CO4. Nuevamente les digo que no se contabilizan como 4 huesos separados, sino como un hueso coxígeo. El coxis también tiene una forma triangular, ¿okay? Con una base superior. En su parte superior vemos las astas coxígeas, ¿okay? Que son las que se van a unir con las astas sacras, ¿se acuerdan? Sigan siempre el cursor, ¿okay? Estoy intentando señalar con las estructuras para que las identifiquen mejor. En la parte de arriba tenemos las astas coxígeas que van a unirse con el sacro. Tenemos la superficie articular para el sacro. Tenemos las apófisis, o lo que serían las apófisis transversas, ¿okay? De lado y lado, y líneas transversas que darían la idea de separación entre vértebra y vértebra, ¿okay? CO1, CO2, CO3 y CO4. Hasta aquí es fácil, yo creo que vamos bien. El tórax, ¿okay? Seguimos con lo que es el esqueleto axial. El tórax es la porción esquelética y se le denomina caja torácica, ¿okay? Está formado por el esternón en la parte anterior, los cartílagos costales, las costillas y las vértebras torácicas hacia la parte posterior. Es más estrecho en su porción superior y más ancho en su porción inferior. Es el que encierra y protege los órganos del tórax y de la región superior del abdomen, y es quien provee el soporte para los huesos de la cintura escapular y los miembros inferiores. ¿Okay? Entonces, como les dije, vamos a ver aquí lo que es el esternón y lo que son las costillas, ¿okay? Ya que ya vimos las vértebras torácicas. El esternón es un hueso plano, ¿okay? En él se encuentran 3 partes, se encuentra digamos separado o señalizado 3 partes diferentes: la parte superior llamada manubrio, el cuerpo, que sería la parte media, y la apófisis sifoides o apéndice sifoides, que es la parte más inferior. ¿Okay? Cuando vemos el esternón en una vista lateral, vemos carillas, ¿okay? Que sirven para la articulación o para la unión con los cartílagos costales, ¿okay? De cada costilla, obviamente, valga la redundancia. Primer cartílago costal para recibir a la primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla, ¿okay? Esas 7 primeras costillas son las que van a estar directamente articuladas con el esternón. Ya van a ver por qué, ¿ok? Eso va a hacer que las costillas se dividan en costillas verdaderas, que, como les dije, son las 7 primeras, costillas falsas, ¿ok? Que son las que se van a unir a través de los cartílagos costales. Aquí se los estoy señalando con el cursor más o menos, ¿ok? Fíjense que de la 1 a la 7 sus cartílagos llegan directamente al esternón. Ya las otras costillas, las costillas falsas, se unen a través de los cartílagos a las últimas costillas verdaderas, y luego tenemos las costillas flotantes, que no tienen unión hacia la parte anterior, ¿ok? Nada más se encuentran unidas con las vértebras. Cuando vemos la anatomía de una costilla, encontramos que hacia la parte posterior se encuentra la cabeza, que es la que va a estar articulada con la vértebra. Tenemos
sector de transición que es el cuello, tenemos una, digamos, prominencia llamada tubérculo. Recuerden que todas las prominencias, apófisis y proyecciones son las que van a dar, son las que sirven de inserción a músculos, ligamentos, tendones, cartílagos, etc. ¿Ok? Siguiendo con el cuerpo de la costilla, tenemos un ángulo y luego continúa hacia la parte anterior, ¿ok? Para entonces aquí en este punto conectarse con el esternón a través del cartílago costal, ¿ok? Aquí vemos más o menos cómo es el anillo que se forma entre la vértebra, sus dos puntos de unión con la costilla, se ve todo el arco costal, llega al cartílago costal, que es el que se va a unir con el esternón, ¿ok? Recuerden que esto sucede en las 7 primeras costillas. Ya las siguientes, los cartílagos costales no llegan al esternón, sino que llegan al cartílago costal de arriba. Y ya las últimas 2 costillas son flotantes, ¿ok? Ok, seguimos con la siguiente clase.